Bueno, cordial saludo. Mi nombre es Santiago Molina y a continuación voy a hacer la propuesta de investigación. Es una monografía y lleva como nombre el imperativo categórico de Kant y la paz perpetua. Fundamentos éticos y políticos para una justicia global, viable y sostenible. El objetivo general de mi propuesta de investigación sería cómo analizar cómo el imperativo categórico de Immanuel Kant fundamenta la paz perpetua mediante un examen crítico de sus bases conceptuales, para evaluar su viabilidad como modelo ético y político para la construcción de una justicia global, viable y sostenible. Bien, la importancia del objetivo general el significado del objetivo general es que quiero ver cómo el imperativo categórico que se puede ver en la paz perpetua en el texto de Kant es una herramienta que puede servir para hoy en día dar nuevas perspectivas sobre cómo se lograría una justicia perdurable, realista y eso en esta época. A pesar de ser un texto muy extenso, yo considero que los argumentos que hay Manuel Kant son muy fuertes, muy actuales y a lo largo de la presentación vamos a ver que muchos autores lo corroboran. Bien, ¿cuál es la motivación de mi elección del trabajo? Yo considero que en el mundo hay muchas guerras, hay muchos problemas bélicos muy graves. El Instituto para la Paz menciona más de 56 guerras actuales y si bien obviamente estos números han bajado, pues realmente es algo que está muy alejado de la realidad. Y en este punto quisiera decir que si uno mira la historia de la humanidad, no fue tanto que gracias a la ONU y demás, la Organización de Naciones Unidas, se creó un consenso para evitar las guerras, sino que la implementación de armas nucleares y demás hizo que la guerra ya no fuera viable con muchos países por sus índices de destrucción. No fue tanto un logro desde las humanidades, sino fue como una imposición militar que todos asumieron después de las bombas de Nagasaki y Hiroshima, que mostraron que las armas nucleares llevaron todo eso a otro nivel. Obviamente con el paso de los tiempos estas bombas han evolucionado a niveles que son inimaginablemente destructoras y por eso es que se habla de una paz sostenible. En el caso de muchos países, en el caso de países que no tienen estas herramientas tecnológicas, pues vemos que siguen fomentándose muchísimas guerras. ¿Por qué es importante el tema? ¿Cuál sería su relevancia filosófica? Bien, entonces, eh, yo creo que lo importante es mostrar cómo la filosofía con sus síntomas de análisis y como en el caso de Kant en el texto de la paz perpetua, que en mi opinión es un texto muy muy completo, no sé si sea de los mejores del autor, pero sí es un texto que aborda muchas cosas de manera muy importante, cómo pueden ser aplicadas en esta época y a pesar de las críticas que vamos a ver adelante, seguir teniendo un peso fundamental en la construcción de una justicia global viable y sostenible. De la mano de esto, creo que su uso práctico demuestra que muchas cuestiones que se abordaban en el texto aún no han sido superadas y que simplemente se les cambió el nombre y se cambió como el contexto histórico para tapar cosas que pues ya se han dicho desde la época de Kant justamente y que no eran viables para aquellos que les favorecía la guerra. Yo creo que en el análisis del imperativo categórico se va a mostrar cómo la guerra simplemente es algo que no se desea exterminar y en lo más mínimo se ha hecho los intentos para ello. Bueno, dentro de estos antecedentes históricos y críticos, antes de Kant, el abad Saint-Pierre elaboró una propuesta de una paz pues perdurable y propuso algo como una especie de organización similar a lo de Kant, pero pues obviamente no contaba con las herramientas analíticas del filósofo Königsberg. Entonces tenemos también de esta idea de crítica de la paz, que fue un tema recurrente en aquella época, la de Leibniz y la de Rousseau, quienes veían totalmente inviable una paz. Más bien, como pareció a lo que opina Carl Schmitt, ven la guerra como el único medio en el que la humanidad se ha movido a lo largo de su historia. Bien, Kant en este punto tiene dos ideas muy importantes. La primera es un derecho cosmopolita, o sea, la idea de establecer un derecho internacional por encima de todos que se asegure brindarles a todos las mismas características dentro de ese sistema de derecho, que es algo que no pasó en la ONU. Y podemos ver cómo también plantea muchas ideas de una justicia global, de un sistema que esté por encima de todos. Entonces se garantiza que todos van a tener los mismos derechos y que la justicia a su vez va a ser una justicia que le dé soberanía a todos los países. Recordemos que en esta época Kansas tiene muchas frases a favor de
de la república, sostiene mucho en la paz perpetua que se tiene que tratar de buscar una república, eso es lo que él trata de mostrar, porque obviamente él sabe que si no están en esas condiciones de igualdad, que es lo que pasa hoy en día, pues justamente no se va a dar una paz, simplemente se va a dar que un Estado se aproveche de otro, que es algo que él menciona en el texto. Bien, de las críticas más importantes que podemos tener acá, creo yo que la fundamental que podemos ver es la de Habermas. Habermas dice que la distinción que hace Kant es insuficiente de entre el derecho cosmopolita internacional y que por ello es que no es viable el proyecto de él. Si bien Kant sabemos que esto nunca se llevó a cabo, nunca se intentó pues por el curso mismo de la historia, eh, la crítica de Habermas en esto es un poquito despiadada, utilizaría esa palabra, porque parece recriminarle a Kant cosas como no prever acciones bélicas en el futuro de otra magnitud, es decir, no pensar que los aspectos sociales pueden desencadenar una guerra, llevarlo todo a lo político. Y le hace otro tipo de críticas que todas van muy hiladas, como en el aspecto de sí, no prever cosas malas para poder resarcir su idea de paz. Yo creo que en este punto Habermas pues es un poquito negativo y se escuña mucho en el tiempo. Él habla mucho de Carl Schmitt en el texto, pues hace como una ley de comparación y simplemente se demuestra como Carl Schmitt pues tiene razón porque seguimos en guerra. Sí, claro, uno podría decir, claro, tiene toda la razón desde el punto de vista de los hechos, pero eso no significa que en la historia de la humanidad eso ya no ha pasado. Seguramente si uno le preguntara a George Washington que pensaría de que se abolir el racismo, él diría que es algo imposible. Y pues hoy vamos de a poquito logrando que eso sea cada vez más fuerte y que ya no sea solamente una idea utópica. Yo creo que la discusión también pasa por ahí. Eh, Autores como Nagel también opinan que no se da una soberanía a los estados y es que esto hace que sea inviable también la propuesta de Kant. Por eso también creo que Kant en ese aspecto en la paz perpetua es muy enfático en eso. Y Pogue también comenta que no sea un derecho de justicia compartida. Entonces, pues los países poderosos son los que asumen esto, como sabemos que ha pasado a lo largo de la historia, porque Estados Unidos no asumió ningún tipo de papel de reducción de guerra ni nada, sino que después de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo la guerra de Vietnam y un poco de guerras más que ha patrocinado incluso. Bien, entonces, los aportes y vacíos en la literatura de mi trabajo de grado, yo creo que hay que valorar cómo el imperativo categórico presente en la paz perpetua, esto quiero que quede muy claro, no ha permitido visualizar todo el alcance que tiene el documento. En mi opinión, el documento elabora partes muy esenciales que dan en los puntos más álgidos de la discusión. Por ejemplo, cuando ahoga por terminar los ejércitos nacionales, creo que ahí toca un punto muy importante, porque yo pienso igual que Kant, si tiene un ejército nacional que es muy fuerte, que es muy beligerante, obviamente es para que haya una guerra. Y de por sí eso está pasando en el mundo actual. Y si ellos no entran en guerra, es entre ellos. Entonces, pensar en una guerra entre Rusia y Estados Unidos, el día de hoy es inviable. Pero ya sabemos que Rusia sí atacó a un país como Ucrania. Entonces todo esto hace que las ideas de Kant, ese imperativo categórico que está presente de manera muy bonita, sintetizado en La Paz Perpetua, hace que todos esos temas los podamos sacar hoy en día y sean motivos de debate y de una apropiación histórica muy importante. Entonces este vacío en la literatura está y también vemos cómo las ideas del globalismo jurídico y demás no se han tomado en cuenta. Si pensamos, por ejemplo, en la Corte de la Haya y demás, son como recomendaciones simplemente. Y no hay un organismo fuerte. Yo creo, acá no menciona esto, pero creo que en este punto se pueden mencionar medidas de restricción no solamente militares, sino también económicas, sociales y demás. Como lo que Europa trató de implementar contra Rusia, aunque pues Rusia es un país muy poderoso y no pudo funcionar. Bueno, finalmente la metodología van a hacer estudios de textos desde la hermenéutica. La hermenéutica como esta rama de la filosofía, pues en nuestro caso desde la perspectiva de Schleiermacher, Dilthey, pero sobre todo Gamer, del desocultamiento de las cosas, de ir al texto más allá de lo que aparentemente me muestra y analizarlo en su contexto, de revalorizarlo, que es algo que voy a intentar hacer a lo largo del trabajo. Pues un enfoque cualitativo que permita que estas exploraciones me aproximen a entender al autor y criticarlo en su justa medida. Digamos, ser un poquito más tolerante que lo que fue eh, Habermas con Kant. Creo que estos serían los puntos más esenciales de lo que llevo el anteproyecto
y espero que haya quedado todo muy claro. Quisiera cerrar el video agradeciéndole al doctor Luis Fernando por su paciencia, por todos los aportes que le hizo a la construcción de mi trabajo y espero desarrollarlo de la mejor manera. Hasta luego.